¿Qué tal, doctor Bazán? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de estar con usted. Gracias por eso. Yo quería empezar con un tema que ya lo habíamos dado a conocer ayer, que usted lo debe conocer, por supuesto, como noticia que todo el país conoce. El Jurado Nacional de Elecciones ya decidió un nuevo escenario político, vamos a decir así, con la inscripción vigente de 9 agrupaciones. En proceso de inscripción hay también otros tantos partidos en proceso de inscripción. Aquí solamente el comercio, porque esto es una cortesía del comercio el tener este documento. Hay 5 grupos en proceso de inscripción, pero digo, deben haber más. Y en cuanto a la inscripción cancelada, son 15 las agrupaciones, que no las voy a repetir, ya las mencioné ayer. Alguno dijo, Rodolfo se está regodeando con los partidos que han perdido la inscripción. No es que uno se regodee, pero sí uno se alegra del hecho de que a través de un proceso electoral las mayorías digan quiénes no deben continuar en la brega electoral, y eso ha pasado, ¿no? Considerando las reglas de juego, no han pasado, digamos, creo que más o menos el 5%, por lo tanto no tienen representación en el Congreso, salvo un caso que está siendo motivo de cuestionamiento, que yo no lo veo así, pero en fin, los que saben, los que dicen saber, dicen que está muy mal que se haya hecho que pierda la inscripción el Partido Morado, teniendo representación parlamentaria. Pero bueno, ese es un tema que hasta puede resultar anecdótico. En cuestión a estos resultados, ¿qué opinión tiene usted, doctor Bazán? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones lo que ha hecho es seguir el mandato del pueblo. Las elecciones han reflejado quiénes tienen una cantidad de votantes, y aquellos que no alcanzan el mínimo sabíamos que tenían que salir. Es más, desde antes que se fuera a votar, ya sabíamos que con tantos partidos políticos inscritos y siendo un 5% el mínimo, no podían llegar por lo menos 10. Bueno, no han llegado 15 y algunos otros también se han quedado en el camino. Así que, bueno, es de nuevo y a componerse, a ordenarse para ver cómo respondemos al interés del pueblo. Un exalcalde a través del WhatsApp me decía ayer, sí, pero el Congreso parece que va a tirarse abajo esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones a través de una norma. Yo le decía, oye, no seas pesimista, sé optimista, alégrate como yo estoy alegre de que ya se haya reflejado la decisión del pueblo en esta decisión, digamos, en esta publicación del Jurado Nacional de Elecciones. No, sí, pero de nada sirve porque el Congreso se va a tirar abajo eso. Entonces usted es un hombre de derecho. La pregunta es, ¿eso puede ocurrir? El principio es muy sencillo. No hay irretroactibilidad de la norma, salvo para aquellos que tengan un beneficio penal. Entonces, por más que salga una ley en este momento, ya no puede devolverle la inscripción, que ya no existe, ya está cancelada, ya no es. Y por lo tanto... No lo pueden regresar. Rige de aquí para adelante, no podrían regresar. Tienen que volver a inscribirse. Usted es fundador del partido Perú Construye. ¿Cómo ve el tema? Porque entre los 5 que mencionaba el diario El Comercio está Nuevo Perú, el Partido Democrático Educa Perú, Partido Democrático Perú Unido, el Frente de la Esperanza de Olivera y el Partido Patriótico del Perú. Pero no está Perú Construye. Claro, porque nosotros tuvimos la circunstancia que al momento de empezar a recolectar nuestras suscripciones empezó la pandemia. Entonces nos quedamos con todas las inscripciones pendientes, los viajes pendientes, y hemos vuelto a comenzar recién a partir de este mes de agosto, desde el principio, es decir, desde cero, empezando a recabar la primera firma. Y ya estamos en camino, porque el día viernes y sábado hemos hecho la juramentación de los coordinadores macro regionales. Ellos están volviendo a sus regiones para organizar nuevamente los comités, volver a sacar las firmas, porque ninguna de las firmas que ya teníamos sirve. Tenemos que empezar todo de nuevo. ¿Por qué no sirven? No sirven porque es para una inscripción que era anterior. Teníamos un número de expediente antes y ese número de expediente terminó. Entonces empezamos con un nuevo número de expediente, empezamos desde cero. Correcto. Por eso es que no estamos entre esos 5. Ahora, ¿fue bueno o no este cambio que se hizo hace algunos años respecto de que si uno quiere formar un partido, si un grupo quiere formarlo,
ya no se requieren firmas sino afiliados. Creo que eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, indudablemente, porque las firmas las compraban, se falsificaban, se hacían muchísimas cosas que han generado inclusive hasta procesos penales contra aquellos que presentaron sus expedientes con firmas que no son, con firmas que son falsas. Entonces, empezar engañando es un mal principio para un partido. Conquistemos a nuestros afiliados, convenzámoslos de nuestras ideas y que ellos puedan ser quienes nos den la fortaleza para presentarnos ante el pueblo. Me parece perfecto. Muy bien, entonces eso está claro. Yo quería tocar un tema de algún modo vinculado, aunque en realidad no tanto, con estos asuntos. Estoy hablando de la SUNEDU. La SUNEDU le ha dado la licencia a determinadas universidades porque han cumplido, se entiende, los requisitos que demanda para dar una, digamos, mejor cátedra a los chicos y no sean estafados ellos y los padres de familia. Y a otras universidades no les ha dado la licencia. Y el Congreso en estos días, por lo menos algunos parlamentarios están trabajando la idea de que se les dé una segunda oportunidad. ¿Qué piensa usted, doctor? Eso sería como lo que acaba de contestar respecto de los partidos políticos, es decir, dejar sin efecto la ley para darles una segunda oportunidad y que empiecen a correr la cancha con inscripción. No, si se les ha cancelado, que empiecen igual que empezamos todos los partidos políticos, que presenten su expediente desde cero, SUNEDU los calificará y si reúnen los requisitos continuarán. O sea que están exactamente en las mismas circunstancias que estaríamos cualquier ciudadano. No habría ninguna razón para darles ningún privilegio. ¿No está de acuerdo usted con eso? No estoy de acuerdo en que sean leyes con efecto retroactivo. Así es. No tiene sentido. Correcto. Ahora bien, ¿le parece que la SUNEDU, a usted, que ha hecho un buen trabajo respecto de separar la paja del trigo, digamos? Podría haber sido muchísimo más exigente porque estamos hablando de un nivel profesional. Y en el nivel profesional, si usted va a ser operado y resulta que es un médico que no aprendió bien en la universidad y lo abre y recién en ese momento quiere aprender lo que está haciendo, eso es un homicidio, se le está dando títulos a aquellos que no tienen la formación suficiente. Hay que ser debidamente exigentes. Pudo haber sido mejor. Está muy bien lo que ha hecho, pero pudo haber sido mejor. Muy bien, un congresista, uno de ellos, uno de los parlamentarios, no recuerdo en este momento su nombre, que promueve la posibilidad de una segunda oportunidad, él dice, lo hace por el tema social, que los chicos están, digamos, si cierran la universidad no saben a dónde irse, que los padres de familia, etcétera, etcétera. Él decía, y que es algo que no comprendí y de repente usted lo puede, digamos, explicar, que hay universidades con fines de lucro, y citaba, por ejemplo, a CETUP de Luna Gálvez o a la César Vallejo del señor Acuña. ¿Eso es verdad? Bueno, es verdad que todas las universidades que son privadas y que han sido generadas como una empresa tienen fines de lucro porque eso es lo natural. ¿Todas? Todas. Eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? Porque lo único que quiere decir es que están buscando una utilidad, pero no a costa de la enseñanza. La enseñanza debe mantenerse firme y si esas empresas hacen una buena universidad, como la hacen la mayor parte de las universidades en el extranjero, que es las famosas Harvard y otras, son universidades particulares en las cuales está ganando el empresario, pero está dando una formación de perfecta calidad. Si ese fuera el sentido, está muy bien. Lo que pasa es que aquí en el Perú también se crean universidades informales en el sentido de que no tienen una formación apropiada y solamente buscan el lucro sin dar un buen servicio. Esas son las que están mal y esas son las que deben irse. Muy bien, doctor Bazán, ¿le parece? Nos vamos un ratito a la pausa, claro. Pero regresando sí hablamos del tema de la coyuntura política. Perfecto. Regresamos.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Ya colapsaron los hospitales. Otra vez. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo a través de UCI, un canal inteligente. Estamos conversando con el doctor César Bazán Naveda, abogado y fundador del partido político Perú Construye. Bueno, ¿qué impresión general primero, después le haré ya unas preguntas más de fondo, tiene de cómo estamos marchando políticamente con el comportamiento, el perfil del Congreso y también con el comportamiento, el perfil del gobierno? Parece que no hemos aprendido mucho, porque seguimos en los mismos enfrentamientos que veíamos hace 5 años atrás. El gobierno no ha hecho mucho por desligarse de esa nube oscura que lo cubrió y que fue materia de su campaña. Más bien parece que se esforzara en acercarse más. Se esforzara en acercarse más y se esfuerza en enfrentarse al Congreso de la República. Obviamente el Congreso se esfuerza también en frenarlo. Y total, están enfrascados en una guerra interna, olvidándose de que están gobernando y que nosotros somos los gobernados y esperamos resultados. Y un fundador del Movadef entra a Palacio como Pedro en su casa. Pésimas señales, muy malas señales. Las dijimos desde el primer día y siguen sucediendo. Lo peor es cuando el hombre no aprende de sus errores. Ya se dieron cuenta que dando voces tan exacerbadas, lo único que consiguieron es que el dólar se levante, que la inflación vaya creciendo y va a seguir creciendo porque los efectos se van a ver en los siguientes meses y no se rectifican. Al no rectificarse, entonces seguimos exactamente en lo mismo. Malas señales por parte del gobierno. Y no hemos visto en su presentación, en la presentación del Premier en el Congreso, los planes que tienen, por ejemplo, en salud para los próximos 5 años. Es verdad. Nos han dicho que tenemos que enfrentar al COVID, sí, pero el COVID no es el único elemento, hay muchísimos elementos más. Ya sabemos que la salud es uno de los elementos fundamentales por la razón de la existencia del Estado y pagamos nuestros impuestos, ¿sí? ¿Qué va a mejorar en los próximos 5 años? ¿Qué va a mejorar en la atención a las postas? Porque hay postas construidas en muchos lugares, pero no hay médicos, no hay las herramientas, no hay aquellas cosas que permitan que funcione. Y ese es el primer elemento para contener cualquier enfermedad. Después los policlínicos, que los médicos ponen mucho calor, mucho cariño para ejercer su profesión y sin embargo no tienen los elementos para poderla ejercer. Con eso, ¿qué se hace? Que aquel que tenía un resfriado se le convirtió en una pulmonía y entonces ya empieza, va al hospital y lo va colapsando. Y lo va colapsando, ¿no? Entonces esas cosas que han podido arreglarse en el primer nivel o en el segundo nivel no se arreglan. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué ha dicho que va a hacer en los próximos 5 años para que eso no suceda? Esa es la atención primaria de la que hablan. La atención primaria, que es la atención que usted o yo, cualquiera de nosotros podemos hacer. ¿Qué hacemos? Nos sentimos mal. Lo más fácil es ir a la posta médica, como vamos a la farmacia y digo, oiga, estoy con un fuerte dolor aquí, debe ser gases, tome usted esto, ¿no? Y si me pasa, y si estoy bien orientado, se acabó, no voy a ninguna parte más. Pero si voy a la posta médica y en la posta médica el médico ni siquiera tiene una mesa para poder recibir, para poder atender o para poder auscultar, o simplemente no hay nadie porque no hay equipamiento, entonces ¿qué tengo que hacer? Irme a mi casa a seguir sufriendo y terminar en el hospital por emergencia y se va cargando. ¿Qué va a hacer el Estado al respecto? ¿Qué va a hacer al respecto de la educación? ¿Cómo se piensa que debe ser un estudiante de primaria y cuáles son los niveles intelectuales que deben tener dentro de 5 años, cuando termine entonces la primera etapa, que es la etapa escolar?
los de secundaria. ¿Qué se va a hacer con aquellos que salen de del colegio y van a buscar o un sitio en la universidad o un trabajo? ¿Dónde están las profesiones o carreras de mando medio que se van a desarrollar? ¿Qué va a hacer el Estado para dar un mejor servicio, para sustituir aquellas universidades que no han sido ratificadas y que los estudiantes tienen que ir a otro lado? ¿Qué nos ha dicho el gobierno? Nada. Entonces son malas señales. Lo que se ha dicho en su mensaje primero, el presidente, es que va a haber una planta de Sputnik 5. Yo, sí, la verdad, me alegré, pero después al día siguiente nomás el ministro de Salud habla y ya nos aclara que no hay nada. Es solamente un buen deseo. Es una buena voluntad. Y desde Rusia se encargaron de decir que ellos no tienen proyectado poner una planta en el Perú, que cualquier conversación ellos están abiertos. Ellos ya tienen una planta en Argentina. Entonces, ¿cuál sería el objeto de poner otra aquí en el Perú? Son ilusiones como la que tuvo el ministro de... ¿no? El ministro que nos señaló que había que sacar a la Covadonga, ¿no? Esas son ideas que... ¿El ministro de Defensa? No, es el ministro de Cultura. Ah, de Cultura. El ministro de Cultura. El señor Ciro Gálvez, ¿no? Sí. Ciro Gálvez. Bueno, hablando de funcionarios, dicen las malas lenguas que no le van a ratificar en el cargo al presidente del Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque dicen que Julio Velarde no está de acuerdo con los acompañantes que va a tener en su directorio, ¿no? Porque quieren poner a otro. Claro, está muy bien que saquen a Rafael Rey, creo, a Klimper, etcétera, pero que pongan pues a otros de fuste, ¿no es cierto?, de conocimiento, que sean pues gente experta, pero aparentemente quieren poner a otros. Y entonces el gobierno estaría trabajando la idea de que quien reemplace al presidente del BCR sea Óscar Dancur, que creo que es un economista respetable de tendencia izquierdista, pero en esas estamos. Claro, el problema es un problema de fondo. Cuando se gobierna, no se está de candidato ofreciendo cargos a todo el mundo, y hay que actuar técnicamente, profesionalmente, para escoger a quien uno quiere y para definir cuáles son las metas que va a conseguir en el futuro. Una de las metas que nosotros necesitamos que se realice en el Banco Central de Reserva, uno, es controlar la emisión de moneda. Segundo, controlar las reservas nacionales, y por eso el Banco Central de Reserva tiene mucho que ver con las devaluaciones de la moneda. Entonces necesitamos poner a gente experta en manejar y que transmita buenas señales no solamente a los peruanos, sino al mundo entero. Entonces no puede ser un cargo político, es un cargo puramente técnico, y poner personas que no estén en ese nivel en realidad dañan mucho a la imagen, y por mejor buena voluntad que puedan tener, dentro de poco estaremos otra vez en problemas. Por ejemplo, también se está volviendo otra vez a las subvenciones, encubiertas con otros nombres, pero estamos volviendo a las subvenciones. Y las subvenciones que nos hicieron tanto daño en el pasado y que nosotros las conocemos porque pagamos con sangre, sudor y lágrimas, no pueden volver tan fácilmente y generarnos otro problema, porque esas subvenciones van a generar inflación nuevamente, inflación descontrolada, y poco a poco volvemos a caminar el camino que ya hemos superado. Hay una frase que dice, no le regales pescado al pueblo, enséñale a pescar. Claro, ese es el lema de toda educación. O sea, no le regales a una persona pan, enséñale a ser panadero, a conseguir, a cultivar, a hacer las cosas. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque volver a la inflación, a los gastos descontrolados por parte del Estado, nos restan gastos para la verdadera inversión. ¿Cuáles son la verdadera inversión? La educación, claro, la salud, el trabajo, la minería, la agricultura, etcétera. A propósito de la educación, yo me acuerdo que aquí mismo usted se quejaba de cómo la enseñanza virtual no estaba ayudando mucho, lo conversamos meses atrás. Sí. Es de la idea que seamos un poquito más agresivos, claro, considerando que no nos está yendo mal en el tema del COVID-19, y que los chicos, la primaria, la secundaria, las universidades, permitan que los jóvenes vayan a estudiar. Aunque sea parcialmente, pero tenemos que vernos las caras. Hoy día leía en el periódico los sistemas de educación, y para poder educar, el profesor necesita
mirar a los ojos a los muchachos, dar cuenta quién atiende, quién no atiende, quién desatiende, de qué manera, por gestos, manifiesta si está entendiendo o no está entendiendo para poder intensificar la explicación o simplemente pasar a otro tema porque ya se dio cuenta que lo saben. Eso no lo podemos ver en el internet cuando estamos dictando nuestras clases. Y los estudiantes con sus gestos también preguntan, a veces no están de acuerdo con lo que piensa el profesor. El profesor tiene que darse cuenta de eso para darle la oportunidad a que pregunte, a que saque su duda, porque para eso estamos ahí. Eso no se ve en el sistema de internet. Entonces necesitamos por lo menos que sean semipresenciales, una parte presenciales o otra parte por internet. De repente los exámenes, los trabajos, podríamos hacerlo por internet, pero lo que sí necesitamos es que la enseñanza, el dictado de clase sea cara a cara. Igual para los muchachos, aquellos que están en nido, ¿cómo aprenden? Jugando. Así es. Y jugando significa que el maestro está supervisando cómo juega y está observando qué cosas capta y qué cosas no capta para poderlo orientar. Eso no se puede ver en el internet. Muy bien, para terminar, doctor Bazán, ¿qué piensa? ¿Cuál es el perfil de este gobierno y qué nos podría deparar? Usted no tiene una bola de cristal, pero sí es analista. ¿Qué nos podría deparar más adelante en este contexto de dificultades y de conflictos entre el Congreso y el gobierno? Quisiéramos que las cosas no fueran mal, pero lo que vemos es que falta, profesionalismo en el manejo de las cosas del Estado. Sacaron a un general de la policía, director de la policía, se saltaron 12 promociones, pusieron a uno y al mes lo sacaron. Se nota que no están en sintonía con las cosas que se deben hacer. Ese es un ejemplo, además de otros que nosotros vamos viendo en el camino. Están aprendiendo a gobernar, pero ese aprender a gobernar nos está costando a nosotros mucho tiempo paralizado y mucho tiempo en la incertidumbre. Necesitamos que eso cambie y que el gobierno se dé cuenta que técnicos, independientemente si son de un lado o de otro lado, son necesarios en tanto y en cuanto hagan eso, el trabajo técnico, y que el político se dedique a tomar las decisiones políticas. Hace mal el presidente Castillo en escuchar demasiado a Cerrón. Cerrón no lo deja trabajar. Para el país se necesita un presidente, digamos, con más liderazgo y con menos contubernio con el jefe del partido. Los extremismos son malos y eso se está mostrando. La tendencia extremista está llevando a la polarización y a un enfrentamiento entre todos los peruanos que nada tenemos que ver y tampoco queremos. Entonces hay que evitarlo y tiene que moderarse y escuchar mejor a aquellos que no buscan el enfrentamiento, sino buscan construir un país. Doctor Bazán, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Gracias a usted. Muy gentil.